Prólogo del libro El camino que va a la ciudad y otros relatos de Natalia Ginzburg. Comencé a escribir El camino que va a la ciudad en septiembre de 1941. Me rondaba la idea del mes de septiembre, el septiembre nada lluvioso y más bien cálido y tranquilo de la campiña en los abruzos, cuando la tierra enrojece. Me rondaba la idea de la nostalgia de Turín y tal vez también el camino del tabaco de Caldwell, que había leído, creo, por aquella época y me había gustado un poco, pero no demasiado. Todas esas cosas se confundían y mezclaban en mi interior. Quería escribir una novela, no solo un relato breve, pero no sabía si me iban a alcanzar las fuerzas. Al comenzar a escribir, temí que me saliera, una vez más, un relato breve, aunque al mismo tiempo también temía que me saliera demasiado largo y aburrido. Recordaba que cuando mi madre leía una novela demasiado larga y aburrida, siempre decía, menudo rollo. Hasta ese momento nunca me había dado por pensar en mi madre cuando escribía, y si lo había hecho, siempre me había parecido que no me habría importado mucho su opinión, pero en aquel momento mi madre estaba lejos y yo sentía nostalgia. Por primera vez sentí el deseo de escribir algo que le gustara a mi madre. Para que no fuera un rollo, escribí y reescribí muchas veces las primeras páginas, tratando de ser lo más directa y esquemática posible. Quería que cada una de mis frases fuese como un latigazo, una bofetada. Auténticos personajes a los que no había convocado se introdujeron en la historia en la que estaba pensando, aunque en realidad tampoco había pensado una historia. Descubrí que un relato breve es necesario tenerlo entero en la cabeza, como si estuviera perfectamente encerrado en su cáscara, mientras que una narración larga se desovilla sola, casi se escribe por sí misma. Así que, aunque las primeras páginas me llevaron tiempo, después tomé impulso y seguí de un tirón hasta el final. Mis personajes eran los vecinos del pueblo que veía desde la ventana y con los que me cruzaba por las veredas. Sin que yo los hubiera invocado, aparecieron en mi historia. A algunos los reconocí al instante y a otros solo los reconocí cuando terminé de escribir. Pero en ellos se mezclaban, aunque nunca los había llamado, mis amigos y parientes más cercanos, y el camino que dividía el pueblo en dos y llegaba hasta la ciudad de Aquilea entre campos y montañas, también había entrado en mi historia, una historia a la que yo aún no sabía qué título poner. Cuando terminé la novela, así la llamaba yo, conté los personajes y vi que eran 12. 12 me parecieron muchos y además me desesperaba porque en realidad no era una novela, sino poco más que un relato largo. No sabía si me gustaba, o mejor dicho, me gustaba hasta lo inverosímil porque era mío, y justamente por esa razón me parecía que tampoco decía nada del otro mundo. El camino era, por lo tanto, el camino que ya he comentado antes. La ciudad era una mezcla de Aquila y Turín. El pueblo era aquel mismo pueblo amado y odiado, en el que llevaba viviendo más de un año y del que ya conocía hasta los más remotos callejones y veredas. La muchacha que habla en primera persona era una muchacha con la que me encontraba siempre por aquellas veredas. La casa era su casa y la madre era su madre, pero en parte era también una antigua compañera de escuela a la que no había visto desde hacía años, y en parte era también, de una manera oscura y confusa, yo misma. Desde entonces, siempre que uso la primera persona, me doy cuenta de que yo misma, subrepticiamente, me cuelo en mi propia escritura.
No di ningún nombre a aquel pueblo ni a la ciudad. Siempre he sentido una vieja aversión a utilizar nombres de lugares reales. También me repugnaba entonces utilizar nombres de lugares inventados. Lo hice más tarde y sentía también una profunda aversión por los apellidos. Mis personajes nunca tenían apellidos. Puede que todavía me pesara haber nacido en Italia y no a orillas del Dom, pero creo más bien que mi intención era buscar un punto que no estuviera situado en ningún lugar concreto de Italia, que pudiera pertenecer tanto al norte como al sur. En cuanto a los apellidos, me ha llevado años librarme de la aversión que me producen, y ni siquiera hoy creo haberme librado del todo de ella. Cuando terminé la novela descubrí que, si había en ella algo vivo, surgía de los lazos de amor y odio que me unían a aquel pueblo, y del odio y del amor de los que nacieron los personajes que se confundían y mezclaban con los vecinos del pueblo y mis parientes cercanos, mis amigos y mis hermanos, y me dije una vez más que yo no debía escribir nunca sobre algo que me resultase ajeno o indiferente, que tras mis personajes debían esconderse siempre personas a las que estuviera unida por vínculos estrechos. Aparentemente no me unía ningún vínculo estrecho a los vecinos de aquel pueblo con los que me cruzaba al pasar y que habían entrado en mi historia, pero sí era estrecho el vínculo de amor y odio que me unía al pueblo en su totalidad, y a los vecinos del pueblo se habían unido también mis parientes y amigos, y pensé que en eso consistía no escribir por casualidad. Escribir por casualidad era dejarse llevar por el simple juego de la observación y la invención, por todo aquello que ocurre al margen de nosotros, escogiendo al azar entre seres, lugares y cosas que nos resultan indiferentes. No escribir por casualidad es hablar solamente de aquello que amamos. La memoria es una forma de amor, pero jamás es casual. Hunde sus raíces en nuestra propia vida, y por eso sus elecciones jamás son casuales, sino siempre imperiosas y apasionadas. Lo pensé, pero luego lo olvidé, y durante años continué con el juego de la invención ociosa, creyendo que era posible crear de la nada, sin amor ni odio, entretenida con seres y cosas por los que apenas sentía una ociosa curiosidad. No fui yo quien dio con el título El camino que va a la ciudad. Fue mi marido. El libro apareció en 1942 con seudónimo, y en el pueblo nadie supo que yo había escrito y publicado un libro.